Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos acá en un nuevo programa, una nueva edición de Salud Consciente, donde acá tratamos diferentes temas relacionados a la salud mental. Hoy día, en este capítulo de hoy, en este podcast, vamos a hablar sobre la ansiedad. Vamos a profundizar bastante en ese concepto. Como siempre, primero vamos a dar alguna evidencia científica respecto a este tema de la ansiedad, a este concepto de la ansiedad. Y después vamos a ir planteando algunas preguntas y vamos a irlas respondiendo acá. Hoy no estoy solo, como pueden ver. Estoy acá con Axel. Axel es un colega, es psicólogo clínico también. Y cuéntanos un poquito de ti, cómo has estado, cómo estás y una breve presentación para que también acá las personas que nos están viendo y escuchando te puedan conocer también, Axel. Hola Felipe, mucho gusto, muchas gracias por la invitación al podcast. Mi nombre es Axel Bouniot, soy psicólogo clínico de profesión, fundador de la clínica Contemplando el Self y estoy muy feliz de estar aquí contigo para hablar sobre este tema tan importante e interesante que es la ansiedad, que yo me imagino que muchos viven con este problema, por así decirlo, ¿cierto? Claro. Sí, ahí como hablamos un poquito antes de comenzar a grabar, Axel me comentaba que él se siente muy identificado con este concepto de la ansiedad. Sí. Y yo personalmente también, yo igual si bien es cierto, todo, como vamos a ver acá, la ansiedad es una emoción que todos experimentamos, pero hay personas que tienen más marcado ese rasgo, por así decirlo. Exacto. Y yo me identifico como dentro de ese grupo de personas y por lo que tú me contabas, tú igual. Claro, sí, suelo ser muy ansioso en mi vida. Es algo que he estado controlando, trabajando obviamente, pero aún así es parte de mí, ¿cierto? Así que exactamente nos sentimos identificados con esto. Y bien, nuestro programa Salud Consciente, como saben, va a ser emitido por Radio Rinconada de Laja, y también el video que estamos acá grabando, el material audiovisual, lo vamos a subir a nuestras redes sociales, a YouTube y a Instagram también. Recuerden el Instagram de la Radio Rinconada, @r.rinconada, y el Instagram de psicología de Luis Felipe Salgado, quien les habla, cambioconsciente.cl. Vamos a comenzar primero dando una breve introducción donde también vamos a dar una definición de lo que es de lo que es ansiedad, y vamos a mencionar algunos estudios científicos también, como es de costumbre en este programa. Para ir contextualizando, la ansiedad es una experiencia emocional humana universal, pero también uno de los principales problemas de salud a nivel mundial. Hablar de ansiedad con rigor científico y claridad es fundamental para comprender cuándo cumple una función adaptativa y cuándo se transforma en una fuente de sufrimiento psicológico que interfiere en la vida cotidiana. Desde la psicología clínica, la ansiedad se define como un estado emocional caracterizado por sentimientos de aprensión, preocupación excesiva, activación fisiológica que surge ante la anticipación de una amenaza futura o real percibida. A diferencia del miedo, que es una respuesta a un peligro inmediato, la ansiedad se relaciona con la anticipación de eventos negativos y con la dificultad de tolerar la incertidumbre. Esta conceptualización ha sido ampliamente respaldada por modelos teóricos clásicos, como el modelo tridimensional de la ansiedad, el cual describe la ansiedad como la interacción entre componentes cognitivos, fisiológicos y conductuales. Es importante señalar que la ansiedad existe en un continuo. En niveles moderados puede ser adaptativa, ayudándonos a prepararnos y responder ante desafíos. Sin embargo, cuando es muy intensa, persistente o desproporcionada, puede derivar en los llamados trastornos de ansiedad, los cuales afectan significativamente el funcionamiento personal, social, académico o laboral. Entonces aquí, Axel, ya podemos ir viendo que, como mencionábamos a nivel superficial en la introducción, que la ansiedad igual es una emoción, o sea, que todos la experimentamos en algún momento. Exacto, es normal en el ser humano. Ahora, el grado, la intensidad, ¿cierto?, es lo que va variando según la persona, ¿cierto? Claro. Y bien, vamos a mencionar algunos datos científicos. Primero, a nivel mundial, desde una perspectiva epidemiológica, los trastornos de ansiedad se encuentran entre los problemas de salud mental más prevalentes a nivel global.
Estudios internacionales han estimado que aproximadamente un 7.3% de la población mundial presenta algún trastorno de ansiedad en un momento dado, aunque esas cifras varían según la región y la metodología de medición. Otras investigaciones han demostrado que los trastornos de ansiedad representan una de las principales causas de años vividos con discapacidad, en el mundo, evidenciando no solo su alta prevalencia, sino también su impacto sostenido en la calidad de vida. Además, durante contextos de estrés colectivo, como la pandemia de COVID-19, la sintomatología ansiosa mostró un aumento significativo. Metaanálisis recientes reportaron que cerca del 26.9% de la población mundial presentó síntomas clínicamente significativos de ansiedad durante los primeros periodos de la pandemia. Eso es a nivel global y bueno, se menciona esta época de pandemia, ¿cierto? Donde todo lo que es ansiedad, estrés, depresión y problemas de salud mental general también tuvieron una alta subida, ¿cierto? Claro, un alto impacto en este periodo de pandemia, sobre todo el encierro provocó cosas en las personas que antes nunca habían experimentado, aumentos de ansiedad, aumento de depresión, estrés, como tú mencionaste, ¿cierto? Sí. Y bueno, ya dando datos más relacionados a Chile, en Chile la evidencia local muestra una realidad igualmente preocupante. Datos provenientes del termómetro de salud mental elaborado por la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Asociación Chilena de Seguridad indican que aproximadamente 1 de cada 4 adultos presenta síntomas de ansiedad, posicionándola como la forma de malestar psicológico más frecuente en la población. Estos estudios también han evidenciado que la ansiedad no es un fenómeno pasajero. Los niveles de sintomatología ansiosa se han mantenido relativamente estables en el tiempo, con impacto directo en el bienestar subjetivo, la productividad laboral, las relaciones interpersonales. Asimismo, se observan diferencias relevantes según edad y género, lo que plantea la necesidad de enfoques preventivos y terapéuticos diferenciados. Vamos a también mencionar, para ir ya dando paso a las preguntas que vamos a ir desarrollando acá junto con Axel, manifestaciones de la ansiedad a lo largo del ciclo vital. Bueno, la ansiedad no se manifiesta de la misma forma en todas las etapas de la vida. Su expresión varía según el desarrollo psicológico, el contexto social y los desafíos propios de cada edad. En cuanto a la infancia y la adolescencia, en niños y adolescentes la ansiedad suele manifestarse a través de síntomas somáticos como dolores abdominales, cefaleas, miedos excesivos, evitación de situaciones sociales o escolares, preocupación por el rendimiento académico y búsqueda constante de aprobación. Estudios longitudinales indican que la trayectoria de ansiedad durante la adolescencia pueden diferir según el género, observándose variaciones en la intensidad y persistencia de los síntomas a lo largo del desarrollo. En la adultez temprana y adultez media, la ansiedad suele vincularse a preocupaciones relacionadas con el trabajo, la estabilidad económica, relaciones de pareja, la crianza y la identidad personal. La evidencia sugiere que los adultos jóvenes presentan más niveles de ansiedad en comparación a grupos mayores de edad, probablemente debido a la acumulación de decisiones vitales y a la presión por alcanzar metas sociales y laborales. También vemos que en la adultez mayor, también aquí la ansiedad se manifiesta de diferentes formas, donde tiende a expresarse de forma más focalizada en temas de salud, pérdida de autonomía, seguridad personal y bienestar de los seres queridos. Aunque la intensidad global de la ansiedad puede no aumentar con la edad, sí cambia el contenido de las preocupaciones, reflejando una adaptación a nuevas realidades vitales. Y lo último que vamos a mencionar acá es diferencias de género en cuanto a la ansiedad. La literatura científica es consistente al señalar que las mujeres presentan mayores tasas de trastornos de ansiedad que los hombres, con una prevalencia aproximada entre 1.5 a 2 veces superior. Estas diferencias no implican mayor debilidad, sino patrones poblacionales influenciados por múltiples factores.
Desde el punto de vista clínico, las mujeres con ansiedad presentan con mayor frecuencia comorbilidad con trastornos depresivos, mientras que los hombres tienden a mostrar mayor asociación con conductas externalizantes, como el consumo problemático de sustancias. Estas diferencias se explican por la interacción de factores biológicos, hormonales y psicosociales, cambio hormonal a lo largo del ciclo vital femenino, como la pubertad, el ciclo menstrual, el embarazo, la menopausia, pueden influir en la regulación emocional y en la respuesta al estrés. A su vez, los roles de género, las expectativas sociales y las normas culturales influyen en cómo se expresa, reconoce y busca ayuda ante problemas de ansiedad. Bueno, entonces, Axel, podemos ver que aquí ya tenemos una introducción donde hay también diferencias de género, ¿cierto? Claro. Donde también vemos que algo que me parecía interesante destacar en la introducción es que la ansiedad es, como por así decirlo, un compañero que a lo largo de todo el ciclo vital se va experimentando, claro, de forma distinta. Exactamente. Como tú mencionaste, ¿cierto? Hay diferencia de género en el rango etario, ¿cierto? Ahora, en el rango etario, claro, por ejemplo, cada edad la ansiedad se tiende a experimentar mayormente, por ejemplo, en la adolescencia somáticamente, ¿cierto? En la adultez, ¿cierto? Con situaciones que tienen que ver más externas. Ahora, eso no significa que sean exclusivas para cada rango etario, sino que en cualquier edad uno puede somatizar la ansiedad, ¿cierto? Pero se focaliza más según la edad, ¿cierto? Claro. Lo otro, claro, es como uno va organizando su experiencia, ¿cierto? Como la ansiedad se forma parte de ti, ¿cierto? Como yo le doy ese foco a la ansiedad, porque como vimos, ¿cierto? Todos podemos sentir ansiedad. Ahora, ¿qué tanto dejo que se apodere de mi ansiedad? Es la clave, ¿cierto? Es donde puede resultar estar el problema igual, ¿cierto? Claro. Sí, pues en cuanto a, vemos que la ansiedad es una emoción, digamos, primeramente, entonces todo ser humano la va a experimentar. El tema es con qué intensidad y frecuencia se manifiesta esta. Y bueno, vamos a ir primero ya empezando con las preguntas, y la primera pregunta que vamos a plantear es, si bien es cierto, dimos una definición, pero para profundizar un poquito más en qué significa la ansiedad, qué significa este concepto, esta palabra de la ansiedad. Claro. Bueno, en primer lugar mencionar que la ansiedad no es una enfermedad en sí, ¿ya? Ni tampoco un problema en la persona. Es más bien la forma que tiene nuestro sistema, ¿cierto?, de anticiparse y prepararse frente a lo que vive o experimenta como una amenaza, ¿ya? Pudiendo ser esta en el presente o a futuro, ¿cierto?, como se mencionó ahí en la definición. Ahora, la ansiedad aparece en la persona, ¿cierto?, cuando ésta siente que algo importante en su equilibrio personal, ¿cierto?, está en riesgo, ¿ya? Este riesgo no necesariamente tiene que ser visible, lógico, concreto. Puede ser algo muy interno para la persona y ya empieza a generar ansiedad, ¿cierto? Claro. Sí, pues bueno, tú mencionas ya algo clave. Algunas cosas claves como el concepto de riesgo también, claro. Y también como lo que es súper interesante y lo que ayuda mucho a poder entender un poquito más de esto de la ansiedad es que esta respuesta física, esta respuesta que puede ser que me invite a salir corriendo, a escapar, claro, o a defenderme, claro, puede ser ante una amenaza que sea real, una amenaza que efectivamente está ahí, claro, concreta, pero también puede activarse la misma respuesta ante una amenaza imaginaria o psicológica. Claro, que por lo general está a futuro, que en este momento no existe, ¿cierto? O simplemente un miedo muy interno que tiene la persona a una situación más subjetiva, por decirlo de alguna forma, ya activa esta, como tú dijiste, esta respuesta de lucha o huida, ¿cierto? Sí. Que es muy clásica en respuestas ansiosas. Claro. Sí, pues entonces a la hora de qué significa la ansiedad, ¿cierto? Podemos definirla también como una emoción psicobiológica básica que todos experimentamos y que es adaptativa. Bien, aquí también como dentro de esta definición aprovechamos de derribar un mito en el sentido de que la ansiedad no es algo malo, no es algo que esté mal, claro, no es algo malo. No es un problema, no es una enfermedad, claro, o no es problemática, ¿cierto? O no es algo malo en la persona. Claro, la ansiedad no es algo malo porque a veces tenemos como que escuchamos la palabra ansiedad y el sentido común nos puede decir que es algo negativo, algo malo, algo innecesario, y no, pues nada que ver. De hecho, hablando un poco más a profundidad de esto,
podemos ir notando que la ansiedad ha sido un gran aliado del ser humano, pues. Lo ha ayudado mucho a poder desarrollarse, a poder evolucionar, a poder cuidarse y protegerse ante posibles amenazas o peligros. Exactamente, a prepararse también para el futuro, ¿cierto? Para cualquier situación. La ansiedad igual nos motiva un poco, ¿cierto? A prepararnos, a estar listos para ciertas situaciones. Claro. Sí, pues entonces vemos que la ansiedad no es mala, vemos que la ansiedad incluso en niveles moderados, por así decirlo, es incluso positiva, es adaptativa. Exacto. Nos ayuda a protegernos, nos ayuda Exacto. a cuidarnos ante, bueno, en la antigüedad, ¿cierto? Ante depredadores. Claro. En el presente ya no tenemos depredadores, pero bueno, tenemos un sinfín de otras amenazas, po. Claro. Y aquí lo que yo quiero como recalcar también una vez más es que lo que tenemos que entender y lo que me gustaría que entiendan las personas que nos escuchan es que la ansiedad, al ser una emoción, ¿cierto? Es una respuesta física. Por lo tanto, es una respuesta donde no tenemos tanto control, po. Bien, no tenemos tanto control de esa respuesta y puede aparecer incluso ante miedos imaginarios, ante amenazas o peligros imaginarios que no van a suceder. Exacto. Por ejemplo, no sé, pues si yo tengo una prueba el día viernes y hoy día es martes y mi mente me anticipa de manera ansiosa, anticipándome, imaginándome que me va mal en esa prueba, o que me quedo en blanco en medio de la prueba. Exacto. Yo en el mismo momento me siento ansioso. Exacto. Sin embargo, es una situación que puede que ni siquiera nunca pase. Claro, que en primer lugar no está sucediendo ahora y claro. Y como tú dices, puede que nunca pase, y es algo que igual vamos a hablar un poco más adelante, de que claro, las personas con ansiedad ya siempre tienen como pensamientos catastróficos sobre los hechos, ¿cierto? Como tú dices, puede que me vaya mal, puede que me saque un 1, puede que, ¿cierto? Eso ayuda a activar mucho la ansiedad también, ¿cierto? Claro. Bueno, eso justamente lo que tú dices nos da el pase perfecto para pasar a la segunda pregunta, que es ¿de qué formas se puede manifestar la ansiedad? ¿De qué forma se puede manifestar la ansiedad? Mira, la ansiedad se puede manifestar de diversas formas, por eso a veces igual es difícil detectarla. Por ejemplo, bueno, no siempre es miedo o nerviosismo, ¿cierto? A veces se manifiesta de forma mucho más sutil. Por ejemplo, se puede manifestar a nivel corporal, ¿ya? Esto se evidencia a través de presión en el pecho, ¿cierto? Tensión muscular, dolor estomacal, como el clásico ese que se me revolvió el estómago de los nervios, ¿cierto? Yo creo que muchos han dicho eso alguna vez en su vida. Claro. Son manifestaciones ya de ansiedad. También la ansiedad se puede manifestar a nivel mental. Esto puede ser a través de pensamientos repetitivos, una tendencia, en lo que hablábamos recién, una tendencia a pensar en la catástrofe, en lo peor de lo que puede suceder de cierta situación, ¿cierto? También se evidencia dificultad en la concentración, ¿cierto? A veces hay tantos pensamientos agolpados en la mente que no nos deja concentrar en algo concreto, ¿cierto? Bueno, eso, y hay uno que es bien típico que les sucede a las personas que les cuesta conciliar el sueño, ¿cierto? Que es eso que no pueden apagar el cerebro porque tienen tantos pensamientos en su mente, ¿cierto? Pensando en el futuro, en el presente, que simplemente no pueden desconectarse y no pueden dormir, ¿cierto? Eso también es un gran síntoma de ansiedad. Claro. También la ansiedad se puede apreciar a nivel emocional, y ahí aparecen emociones como el miedo, la irritabilidad, ¿cierto? La constante preocupación a algún peligro, incluso aunque el peligro no esté ahí, no sea nada aparente, ¿cierto? Claro. Y por último, la ansiedad también se puede manifestar a nivel conductual. Y aquí empiezan como ya las conductas como evitativas. Evito salir de mi casa, evito tomar decisiones importantes, evito juntarme con ciertas personas. Todo gira finalmente para evitar sentir esa ansiedad, ¿ya? Y estos síntomas, estas manifestaciones no son síntomas aislados, son formas que tiene la persona para organizar su experiencia y regular sus emociones internas. Claro. Sí, pues podemos como dividirla, obviamente esto más desde una perspectiva cognitivo-conductual, hablando ya más de corriente psicológica, de psicología clínica, ¿cierto? Podemos dividir las manifestaciones de la ansiedad en manifestaciones fisiológicas, manifestaciones cognitivas
y manifestaciones conductuales. Exacto. Las manifestaciones fisiológicas serían lo primero que tú dices, ¿cierto? Que me duele el estómago, que siento un hormigueo en mi espalda, en los brazos, que siento que mi corazón aumenta de palpitaciones. Me transpiran las manos. Siento un hormigueo en las manos, etcétera. A nivel fisiológico. Tenemos también después lo que es a nivel cognitivo, a nivel de pensamientos relacionados a la ansiedad, como pensamientos catastróficos. Exacto. Me va a ir mal, me va a ir pésimo, me quiero, no sé, pues me quiero acercar a una persona, por ejemplo, y mi mente ansiosa me dice, oye, pero te va a rechazar, no te va a tomar en cuenta, se va a reír de ti. Te empieza a mostrar tus inseguridades, ¿cierto? Claro, y justamente en ese ejemplo que les comentamos, puede aparecer una respuesta conductual de la ansiedad que sería la evitación. Claro. Entonces, como yo a la hora de acercarme a esta persona, como me va a rechazar o se va a reír de mí, entonces para no sentir esa ansiedad, prefiero evitar esa conducta y no ir, y no acercarme. Y por lo mismo, dentro de las respuestas conductuales de la ansiedad, está esto muy marcado de la evitación, donde yo prefiero para evitar confrontar con una ansiedad psicológica ante un peligro, una amenaza que puede que ni siquiera pase, yo prefiero evitar las situaciones. Y eso, cuando ya es muy intenso, ¿cierto? Podemos llevarlo a lo que es en psicología la agorafobia. Exacto. ¿Sí? El miedo de salir de casa, o sea, el miedo de salir hacia afuera, ¿cierto? Sí, pues donde ya esto de la evitación y del aislamiento ya se convierte en algo muy extremo, donde la persona vive con un miedo y con una sensación de amenaza tan constante que prefiere salir, que prefiere guardarse, encerrarse en la casa y no hacer absolutamente nada. Evitar cualquier tipo de situación que lo ponga que le active su ansiedad, ¿cierto? Claro. La persona tiende finalmente a estar en un lugar seguro y controlado, porque claro, cuando la ansiedad se activa, ¿cierto? Por lo general, la persona trata de mantener el control de la situación, pero al no tener ese control, eso aumenta más la ansiedad. Claro. Sí, pues justamente entonces, como vemos acá, vemos que hay muchas maneras en las que se manifiesta la ansiedad. Puede ser de manera fisiológica, de manera cognitiva, de manera conductual. Entonces es variada, así como también mencionamos en la introducción, dependiendo de qué etapa del ciclo vital estemos, va a depender también mucho el cómo se manifieste la ansiedad. Claro. Por ejemplo, en los niños es muy común esta ansiedad a la separación, ansiedad por separación, donde si a mí me separan de mi madre, de mi padre o de mi cuidador principal, de mi vínculo afectivo más importante, la persona que me cuida, los niños suelen experimentar una ansiedad. Claro. Ejemplo así como clásico, el primer día de clases. Exacto, claro, cuando los dejan ahí en el jardín y el niño queda llorando pegado en la puerta viendo a la mamá irse, ¿cierto? O al papá. Eso, claro, porque se activa una ansiedad en el niño, ¿cierto? Claro. Sí, pues, y bueno, vemos que la ansiedad se manifiesta de diferentes formas, en diferentes etapas del ciclo vital también. Y pasamos a otra pregunta. ¿Cómo saber cuándo la ansiedad pasa de ser normal a ser un problema? ¿Cuándo la ansiedad pasa de ser ansiedad normal o ansiedad adaptativa a ser un problema? Claro. Bueno, en primer lugar, mencionar que la ansiedad no es un problema, ¿cierto? No se vuelve un problema por su intensidad, sino por el espacio que ocupa en la vida de la persona. ¿A qué me refiero con esto? Hablamos de problemas, ¿cierto? Cuando la ansiedad deja de ser una reacción frente a un estímulo concreto y pasa a formar mayor parte en la vida de la persona, ¿cierto? En mayor tiempo, estoy constantemente con esa ansiedad, ¿ya? De la mano de esto, ¿cierto? La ansiedad también se vuelve un problema cuando la persona, como nombramos recién, empieza a evitar situaciones, ¿cierto? Empieza a evitar cosas, empieza a evitar salir, ¿cierto? Empieza a evitar relaciones, todo para finalmente evitar esta ansiedad, como lo mencionamos recién, ¿cierto? Claro. Ahora, en este punto, ¿cierto? La ansiedad ya no está ayudando a regular un estado de ánimo, ¿cierto? A regular una emoción, sino que ya se está transformando en el eje principal o central de cómo la persona está organizando su vida. O sea, todo está girando en torno a evitar este malestar, ¿cierto? A evitar esta ansiedad. Y ahí cuando sucede eso ya podemos hablar de un problema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la ansiedad ya pasó a apoderarse de nuestras vidas, ¿cierto? Ya dejó de ser una respuesta adaptativa, como mencionábamos, y pasó a ser algo que
que organiza mi vida, ¿cierto? En lo que yo le doy sentido a mi experiencia en base a la ansiedad. Y ahí es cuando podemos hablar de que la ansiedad ya se volvió un problema y es necesario tratarla, ¿cierto? Observar qué está sucediendo ahí. Claro. Sí, pues, cuando ya la ansiedad empieza, como tú decías, a ser la parte central de la vida, por así decirlo, Claro. y cuando empieza a afectarnos de manera significativa en cualquiera de las áreas de nuestra vida, sea en nuestras relaciones interpersonales, por ejemplo, que empecemos a aislarnos excesivamente, a dejar de compartir con personas para no confrontar ansiedades que pueden ser reales o imaginarias, ahí se puede ir notando también. Y bueno, cuando ya, por ejemplo, la ansiedad es tal, cuando la ansiedad ya es tan intensa que nos llega a generar crisis de ansiedad, por ejemplo, Claro. momentos de ansiedad Claro. que son como incontrolables o con una Exacto. intensidad así muy, muy sufrida para la Claro. persona, ahí también es una señal importante de que esta ansiedad ya está cierto, como descontrolándose, por así decirlo, o afectando de manera más significativa la vida de la persona. Desbordándose, claro. Claro, como desbordándose. Y ahí ya tenemos algunas señales que en el fondo se resumen como que esta ansiedad, estas preocupaciones, estos síntomas fisiológicos o físicos, estas conductas también de evitación ante la ansiedad, empiezan a afectar en mis relaciones interpersonales, en mi relación con el trabajo, en mi trabajo. Claro. También yo ya resulta que no sé, pues no puedo hacer un informe de mi trabajo porque estoy todo el rato pensando que me va a salir horrible y claro. Eso me genera síntomas en el cuerpo y eso claro. me inhabilita, digamos, para poder trabajar Exacto. Bien. Y como dijimos, ya se apoderó de tu vida la ansiedad. Claro. Ya está en todo momento, en la mayor parte del tiempo, ¿cierto? Claro, sí, pues está como y cada vez más creciendo más, porque claro. Fíjense que, por ejemplo, las respuestas de evitación lo que hacen es perpetuar ese mecanismo claro. De la ansiedad. Pues. Claro, al final una respuesta de evitación, a lo contrario que algunas personas pueden pensar que es como una solución, ¿cierto? Es todo lo contrario, o sea, mientras más evito, más entro en el círculo de la ansiedad, ¿cierto? Más profundo entro y más me cuesta salir después de ahí. Claro, justamente. Entonces ya ahí podemos identificar cuando la ansiedad pasa de ser como normal, por así decirlo, claro. O adaptativa, a ser ya un problema para la persona. Hablando de niveles o de ansiedades, digamos, que son como adaptativas, por ejemplo, si yo tengo un examen, si yo tengo una cita con una persona, claro. Inevitablemente yo voy a tener ansiedad. Claro, es igual, es súper importante como recalcar claro. Eso, ya porque aquí al escucharnos puede que tal vez ustedes mismos piensen que tienen un trastorno de ansiedad, una claro. Ansiedad como muy descontrolada, muy desbordada, y en realidad hay que considerar que la ansiedad, siempre hay algo de ansiedad, claro. Siempre hay algo de ansiedad ante una actividad novedosa, ante claro. Algo que puede ser desafiante, una disertación, por ejemplo, claro. Una reunión importante de trabajo, una entrevista de trabajo, eso es inevitable que nos va claro. A generar algún grado de ansiedad, claro. Tal vez pase por nuestra mente incluso algún pensamiento catastrófico. Exacto. El tema es que ya esto cuando yo ya no lo logro manejar, cuando no lo logro gestionar, cuando ya empiezan las crisis de ansiedad, ahí obviamente ya hablamos de un problema. Claro, exactamente. Y bien, pues vamos con la otra pregunta. ¿Qué tratamientos o acciones concretas pueden ayudar a lidiar con problemas de ansiedad? Claro. Mira, no existe un único tratamiento para tratar la ansiedad, porque la ansiedad no es igual en todas las personas, ¿cierto? Y no tiene el mismo sentido en cada historia, ¿cierto? Cada persona experimenta la ansiedad de manera diferente. Ahora bien, desde la psicoterapia, ¿cierto? O la terapia es uno de los mejores espacios para trabajar la ansiedad, porque esta no solo se centra en redimir los síntomas, sino que se centra también en entender por qué la ansiedad es tan necesaria en la persona, ¿cierto? En descubrir eso. Entonces, el trabajo en terapia, ¿cierto? Por lo menos, ¿cierto? Desde mi área por racionalista, lo que se hace en terapia, ¿cierto? Es centrarse junto con el paciente en comprender cómo organiza su experiencia y cómo y por qué la ansiedad. ¿Qué es lo que necesita proteger la ansiedad en la persona, ¿cierto? ¿Qué necesita regular? ¿Qué necesita? ¿Por qué la ansiedad es parte de la persona? ¿Cómo llegó a ser parte y por qué es parte, ¿cierto? Y en base a eso, ¿cierto? Podemos comenzar, una vez que lo observamos
el nicho, ¿cierto? La base del por qué, ¿cierto? O del cómo, podemos empezar a flexibilizar la forma en que la persona regula esta emoción. Ya no es ya no se regula de forma tan rígida, ¿cierto? Que me sucede algo, el tiro se me activa la ansiedad y no salgo de ese círculo, sino que puedo flexibilizar esto y en vez de tener una respuesta ansiosa rápida así, puedo darme el espacio para analizar mi emoción, analizar lo que estoy sintiendo, ¿cierto? Y de esa forma poder darle más opciones a este abanico de respuestas para poder responder de una manera no tan rígida, ¿cierto? Claro. Sí, pues bueno, ahí tú ya marcas como la psicoterapia, la terapia psicológica. Claro. Bueno, ahí profundizas más en la terapia psicológica por racionalista, que es tu enfoque. Pero claro, lo que tiene evidencia es que la terapia psicológica justamente ayuda a poder tratar con problemas o trastornos de ansiedad o con ansiedad que pueden ser ya muy problemáticas. Tenemos entonces ese campo, esa área de la terapia psicológica. Y miren, otra cosa que aquí yo les menciono que probablemente ya pueden ustedes anticipar o saber, pero aprovecho de reafirmarlos para los que tengan esa idea, es que hasta ahora lo que tiene más evidencia de que resulta para tratar problemas de ansiedad o síntomas de ansiedad o rasgos de ansiedad es el deporte. Bien, es el deporte y es el ejercicio físico. Exacto. Es lo que tiene más evidencia hasta ahora de actividades concretas que ayuden. Entonces, obviamente, el deporte y el ejercicio físico es algo fundamental. El deporte, la movilidad física, actividad física, no debería ser una opción en realidad. Es algo tan necesario como comer, como tomar agua. Porque nosotros, por así decirlo, estamos, entre comillas, diseñados para movernos, para movilizarnos. Eso es así. Antiguamente nosotros nadábamos para buscar peces, cazábamos, construíamos nuestras casas, miles de años de antigüedad, ¿cierto? Claro. Y hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Que el estilo de vida occidental se ha vuelto demasiado sedentario. Exacto. Entonces ya ha pasado tanto tiempo de este nuevo cambio de manera de vivir en sociedad que se normaliza el no hacer ejercicio, se normaliza el estar muy estático y vemos que eso, así como un factor protector ante problemas de ansiedad, puede ser un factor de riesgo. El sedentarismo, el no hacer nada de actividad física, puede incluso ser un factor de riesgo para experimentar más problemas de ansiedad. Exacto, es importante lo que nombras tú y sobre todo mencionar también que cuando se habla de ejercicio, hoy en día, bueno, igual por las redes sociales y todo, uno tiende a pensar en que es trotar, correr, ir al gimnasio, hacer ejercicio más o menos fuerte, ¿cierto? Pero basta con una simple caminata, ¿cierto? 10 minutos caminando y ya uno empieza a sentir un cambio interior. Y esto parte del nivel fisiológico, ¿cierto? Porque la caminata activa el flujo sanguíneo, ¿cierto? Nos despeja un poco la mente, nos ayuda a liberar quizás esos pensamientos repetitivos, pensamientos catastróficos, ¿cierto? Claro. El hecho de respirar, tomar aire. Claro. Otra cosa que quiero mencionar, ¿cierto? Es que en terapia también uno aprende a relacionarse con la ansiedad. ¿Por qué? Porque por lo general uno tiende a luchar contra la ansiedad, ¿cierto? Justamente. Pero no, la ansiedad no hay que luchar contra ella, hay que dejar de verla como una enemiga, ¿cierto? Hay que dejar de verla como algo externo a mí y hay que apropiarse de ella, hay que empezar a entenderla, a comprender qué es lo que me está diciendo esta ansiedad, qué este miedo o esta angustia o esta sensación que estoy sintiendo, ¿qué me está diciendo? Siempre hay algo detrás de esa emoción. Entonces cuando uno aprende a relacionarse con la ansiedad también, eso ayuda bastante para comenzar a aliviar un poco la sintomatología, ¿cierto? Que se activa con la ansiedad. Claro, sí, pues. Bueno, ahí vamos a profundizar igual mucho más en estas respuestas que nosotros tenemos ante la ansiedad, en las siguientes preguntas. Pero bueno, la terapia psicológica es una muy buena ayuda que sirve, ¿cierto? Que está comprobado que sirve. El ejercicio físico, la movilidad, ¿cierto? Ya desde caminar en adelante, ¿cierto? Desde caminar, no es necesario ponerse a hacer pesas 2-3 horas, sino que basta con salir a caminar. Ya ese es el primer paso. Obviamente, si le subimos intensidad, mejor todavía. Pero ya podemos iniciar con empezar a movernos. En vez de tomar el ascensor, tomar las escaleras. Si hay un lugar al que pueda ir caminando en vez de ir en micro, en vez de ir en auto, hacerlo. Utilizar más la bicicleta.
en el fondo en nuestro día a día que vayamos movilizándonos más, activándonos más. Entonces tenemos la terapia psicológica, ¿cierto? Tenemos también lo que es el ejercicio, claro, y el deporte. Y claro, igual, claro, mencionar por último que en casos quizás más graves o quizás sí, más graves por decirlo de alguna forma, en complemento a la terapia psicológica, bueno, también siempre va a existir la opción de ir al psiquiatra y tomar fármacos, ¿cierto? Claro. Los fármacos sí se centran más que nada en disminuir los síntomas, pero no van a resolver el origen del problema. Entonces, claro, el fármaco puede ser un apoyo, pero la terapia psicológica es la clave para tú poder comprender y poder vivir de forma, para poder transformar la ansiedad de un problema a una ansiedad más adaptativa, ¿cierto? Claro. Claro, ese es el otro punto, la farmacoterapia, que a veces es necesaria, claro, y a veces es la mejor opción. Claro. Pero ojo, que debe ser siempre la última. Claro, sí, también dejarlo como una última opción y también, claro, como una opción que sea idealmente temporal, que sea, que no sea para siempre, que sea por un tiempo, sí, no generar una dependencia al fármaco. Exacto. Es lo ideal. Pero obviamente cada caso se tiene que analizar de manera individual. Claro, todas las personas son distintas. Exacto. Otra de las cosas obviamente que influye y que ayudan es los hábitos en general, donde aquí, exacto, menciono dos importantes, que es el sueño, el descanso. Claro. ¿Cuántas horas estamos durmiendo? ¿Cómo estamos durmiendo? Hoy en día es muy popular esto de asociar el dormir a que me quita horas del día. Exacto. Entonces por eso la gente empieza a dormir 6 horas, 5 horas, 4 horas, nos levantamos a las 5 de la mañana para ser más productivos. Claro. Y no nos damos cuenta que descuidando nuestros hábitos de sueño estamos también propiciando un factor de riesgo para tener problemas de ansiedad igual. Claro. Sí. Y también otro punto es la alimentación. Una alimentación que sea excesivamente cargada a frituras, excesivamente cargada en azúcares, excesivamente cargada en alimentos ultraprocesados, también aumenta nuestros niveles de ansiedad y de estrés. Entonces, exacto, vemos que los hábitos, la alimentación, la movilidad física, el descanso, la terapia psicológica y el ejercicio físico son algunas cosas directas que nosotros podemos empezar a hacer o a ver cómo estamos con esos, claro, con esos puntos y así relacionarnos como con este concepto de la ansiedad. Claro. Y bueno, vamos con otra pregunta, donde vamos a profundizar un poco más en lo que es la crisis de pánico, la crisis de ansiedad. Vamos a hacer una comparativa, digamos. Exacto. ¿Qué es una crisis de ansiedad? ¿Qué es una crisis de ansiedad? ¿Y es lo mismo que una crisis de pánico? Que a veces se suelen igual hablar. Claro. Pero ¿cómo podemos entender esto de las crisis de ansiedad y crisis de pánico? Claro, ya, mira, cuando hablamos de crisis de ansiedad, hablamos de un aumento abrupto e intenso de ansiedad, ¿ya? Que la persona lo puede experimentar como algo desbordante y difícil de controlar, ¿ya? Estas crisis de ansiedad siempre, los síntomas principales pueden ser, agobio, ¿cierto? Llanto, un poco de quizás dolor muscular, tensión muscular, ¿cierto? Sensación de ya no doy más, hasta aquí llego, ¿cierto? Pero aquí viene algo clave. En las crisis de ansiedad siempre la persona va a tener una noción, una conciencia de por qué le está dando. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, imagínate o imaginémonos una persona, quizás a ustedes que nos están viendo les ha pasado, o quizás a nosotros mismos, que lleva un periodo largo de trabajando, ¿cierto? Bajo mucha exigencia y bajo mucho estrés. Entonces esto ya llega a un punto en que sobrepasa a la persona y esta crea o genera una crisis de ansiedad, ¿cierto? Entonces la persona se siente desbordada, ¿cierto? Se siente un poco descontrolada, siente algunos de estos síntomas que mencioné, pero siempre tiene en mente que, ya, esto me está sucediendo por esto, o sea, ya no daba más con el trabajo, ¿cierto? Con el estrés. O en otro caso, pongámonos en una persona que tiene problemas familiares, ¿cierto? Un poco graves, ¿cierto? Que han ido escalando y ya también no da abasto, se desborda en una crisis ansiosa, ¿cierto? Claro. Ya. De todas maneras, igual, como para complementar lo que dices tú, lo que caracteriza muchas de estas crisis es que a la persona, y por eso llegan a consulta también, es que la persona, si bien es cierto,
hay desencadenantes, hay factores, hay como situaciones del contexto también que van generando una crisis. A la persona le cuesta mucho verlas, po. Claro, le cuesta verlas y le cuesta, y no pudo regularlas tampoco. Sus estrategias de regulación ya no dieron abasto, ¿cierto? Le cuesta verlas, pero siempre está la noción, sí, de que, ya puede ser por esto. Ahora, una crisis de pánico o un ataque de pánico, ¿cierto? Son, bueno, en primer lugar, la sensación es de la nada, es abrupta. O sea, yo puedo estar lo más normal y de repente me entra esa crisis, o sea, una crisis ansiosa enorme, ¿cierto? Muy intensa, ¿cierto? Unos síntomas muy intensos. Y siempre hay una idea central de que o me voy a morir, o me voy a volver loco y voy a quedar así, ¿cierto? Sí. O algo terrible está por suceder o está sucediendo. Claro, y aquí ya los síntomas que entran en la crisis de pánico son más concretos, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque son dificultad para respirar, taquicardia, ahogo, visión borrosa, ¿cierto? Mareo, sudoración. Y en algunos casos hay personas que hasta se les llega a paralizar el cuerpo. Personas que no pueden mover un brazo, una pierna, ¿cierto? O todo el lado de una hemiplegia, me parece mucho que se llama. Y la idea central, a diferencia de las crisis de pánico, de las crisis ansiosas, es que en las crisis de pánico la persona no tiene idea de por qué le está sucediendo eso. Claro. Es algo que es absolutamente de la nada. O sea, yo estoy aquí normal, por ejemplo, podemos estar haciendo esto y de repente me entra un ataque de pánico desbordante, ¿cierto? Y yo no puedo conectarlo con nada en mi vida en este momento, ¿cierto? Claro. Y otro dato interesante, ¿cierto? Que en las crisis de pánico o ataques de pánico, el cuerpo se vuelve la amenaza, ¿cierto? El propio cuerpo se vuelve una amenaza y la persona empieza a temer por cada sensación que siente y eso va retroalimentando la crisis. Claro. Claro, sí, pues justamente, bueno, otra de las diferencias, ¿cierto? Puede ser un poco la duración. La crisis de ansiedad igual tiende a ser un estado como un poco más fluctuante, por así decirlo, y que lo que puede generar que sea más prolongado. Claro, la crisis de pánico, al aparecer tan de repente, es como que sube la intensidad, así como de manera muy abrupta, abrupta, ¿cierto? Y también puede variar un poquito en esa duración. Claro, importante lo que mencionas. Claro, entonces ahí hay otras diferencias. Y también, claro, lo que caracteriza, algo que es muy característico como de una crisis de pánico para que la podamos identificar, son justamente estos pensamientos de que o me voy a volver loco, o me voy a morir, o me voy a morir, o me va a dar un paro cardíaco, un paro respiratorio, etcétera. Todos los días, estimados auditores, todos los días en urgencias llegan personas con crisis de pánico, o también crisis de ansiedad, pero manifestando esto, ¿cierto? De que se van a morir, de que se están volviendo locos, que les va a dar un paro. Resulta que le hacen exámenes y está todo bien, y ahí ya podemos ir, las personas, ¿cierto? Van mencionando que es finalmente una crisis de pánico, algo más psicológico. Y bueno, eso es algo que también ayuda un poco a identificar esto. Entonces vemos que hay algunas leves diferencias, obviamente. Son crisis igual, entonces las dos son experiencias igual de dolorosas, de fuertes, y también se relacionan a esto de la ansiedad que estamos hablando en este podcast. Claro. Y bueno, mira, aquí hablando ya de las crisis de ansiedad, algo que nos ayuda a identificarlas, ¿cierto? Hemos visto primero. Y la otra pregunta que también tenemos es, y ahora que ya sabemos como un poquito diferenciarlas, identificarlas, ¿qué podemos hacer si es que nosotros nos enfrentamos ante una situación de crisis de ansiedad o crisis de pánico? ¿Qué cosas pueden ayudar? Perfecto. En una situación de crisis de pánico, ¿cierto? O crisis de ansiedad, una de las cosas principales que uno tiene que tener en mente es que por lo general, ¿cierto? Estas crisis no son peligrosas en sí mismas, ¿ya? Uno tiene que tener en mente, intentar tener en mente, ¿cierto? En ese momento de que uno no va a morir en ese momento, ¿ya? Esto no me va a matar, por más difícil que sea, porque como se mencionó, ¿cierto? Son momentos como de descontrol, ¿cierto? De un pánico tremendo. Claro. Pero uno tiene que tratar de mantener eso en mente de que no me voy a morir por esto, ¿ya? Esto puedo estarlo sintiendo de una manera muy intensa, muy fuerte, pero yo sé que quizás va a subir un poco, pero después va a empezar a bajar y va a desaparecer, ¿ya?
Entonces, en primer lugar, tener eso en mente, siempre ayuda. ¿No? Poder identificarla. Claro. Por eso es importante poder identificar como qué es lo que pasa, cuáles son las experiencias que conllevan a estas situaciones. Exacto. Para poder identificarla, para cuando me pase, poder saber justamente qué es una crisis de ansiedad, exacto, qué es una crisis de pánico y que no es un paro cardíaco, exacto, que no me estoy volviendo loco, que no me voy a morir tampoco. Exacto. Identificar esas señales, ¿cierto? Claro, lo segundo también es que lo segundo también que se puede hacer en el momento ya que nos empezó la crisis de ansiedad o el ataque de pánico es lo que se llama el anclaje corporal. Por ejemplo, me dio el ataque de pánico, ¿cierto? Si puedo, si hay un lugar, ¿cierto? Me siento, pongo mis pies en el piso y comienzo a sentir los pies firmes en el piso, ¿cierto? Comienzo a tener conciencia en mi cuerpo, algo un poco de mindfulness, ¿cierto? Claro. Tener conciencia en el cuerpo, ¿cierto? Sentir los pies, sentir el cuerpo, empezar a tocar objetos que hay alrededor, empezar a describir en mi mente lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando. Todo esto es con la intención de desviar la atención, el foco, ¿cierto? En la crisis de pánico y poder concentrarme en otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando hay una crisis ansiosa, una crisis de pánico, inevitablemente tendemos a ponerle toda la atención a lo que nos está sucediendo, ¿cierto? Claro. Y eso al final reactiva el círculo de la crisis. Claro. Pero si logramos desviar un poco la atención de lo que estamos sintiendo internamente a lo que está externamente, eso puede ayudar a regularnos, ¿cierto? Y a hacer más transitorio este momento, este episodio. Claro. Sí, pues, complementando un poquito ahí tu respuesta, yo profesionalmente también, desde un punto de vista psicológico, entiendo esto también como por etapas. Bien, ¿a qué me refiero con etapas? Me refiero a que en un primer momento de la crisis, lo que nosotros podemos hacer es tratar de controlar. Bien, tratar de controlar esas sensaciones mediante algún ejercicio de respiración, exacto, algún ejercicio de mindfulness, tratar de distraerme, de hablar con alguna persona, de llamar a alguien que sea de mi confianza y tranquilizarme. Claro. Bien, que son más estrategias de control. Pero eso en un primer momento de la crisis. Claro. Cuando ya la crisis, a pesar de esas estrategias de control, sigue avanzando, ya la perspectiva tiene que cambiar. En el sentido de ya aceptarlo, más desde la aceptación de que ya apareció la crisis, es como una tormenta que aparece, que yo no puedo hacer nada ya para que desaparezca y me voy a mojar, sí, va a ser un mal rato, lo voy a pasar mal, eso es inevitable, pero no va a ser eterna, no va a ser para siempre, esa tormenta va a ceder en algún momento y eso también va a terminar, va a concluir. Claro. Entonces, después de que ya esas estrategias, digamos, de control no nos ayudan, lo que nos puede ayudar es, como por así decirlo, como entregarnos a la situación, entregarnos al síntoma, dejar que esa sensación incómoda, ese pensamiento o esa sensación corporal que nos acompañe un rato, que esté ahí con nosotros un rato, y eso va a permitir que los síntomas se expresen, que el síntoma se exprese y que eso también pueda irse como liberando, por así decirlo. Cuando ya no nos sirve la estrategia de control, buscamos estrategias de afrontamiento, donde la aceptación del síntoma y donde, como tú decías delante, como el dejar de pelear con el síntoma, el dejar de tener este conflicto interno que me lleva a que quiero dejar de sentirme así, quiero eliminar esta ansiedad, quiero reemplazar un pensamiento por otro, etcétera. Todo eso que va más hacia el control ya en un punto llega a ser ineficiente. Entonces, soltar esos métodos, entregarme a lo que vaya pasando, incluso a veces desafiar el síntoma, puede ayudarme en el sentido de si se me está durmiendo como el brazo, por ejemplo, yo como autodecirme o decirme internamente, ya se me durmió un brazo, ya que se me duerma el otro brazo también, que se me duerma el cuerpo completo, por así decirlo, como desafiar al síntoma. Lo que es como justamente desafiar el síntoma o invitarlo a que se exprese bien. Obviamente esto con la conciencia y el entendimiento profundo de que yo sé que es una crisis de ansiedad, yo ya la sé identificar. Y también esto de reconocer como hasta qué punto una estrategia de control nos puede ayudar y en qué punto ya una estrategia de más aceptación del síntoma puede ayudar. Eso es muy personal.
Claro. Entonces es una investigación personal que tiene que hacer el individuo. Conocerse. Claro, ¿cierto? conocerse, y para eso obviamente la terapia ayuda mucho. Exacto. Y hablar obviamente sobre estas cosas ayuda bastante para poder saber personalmente cómo el individuo experimenta esa situación, Claro. en qué punto puede identificar un síntoma personal que dé la señal de que ya hay que dejar de controlar y tal vez desafiar o tal vez entregárselo, sí, aceptarse al síntoma. Eso es súper personal. Por lo mismo la terapia psicológica es tan importante. Claro, lo que dice es muy importante porque finalmente luchar contra el síntoma, luchar contra la crisis, como se mencionó ya, lo único que hace es mantenernos en ese círculo de la crisis, ¿cierto? Retroalimentar la crisis. Ahora, lo que nombras de la terapia es fundamental. ¿Por qué? Porque como mencioné hace un ratito, ¿cierto? Una de las características de las crisis de pánico es que no tienen como que surgen de la nada, como que no tienen una conexión lógica con lo que me estaba sucediendo ahora, como que no entiendo por qué me está dando esto si yo estaba bien. Claro. Pero ¿qué pasa cuando la persona va a terapia? Uno empieza a analizar, ¿cierto? Junto con el paciente comenzamos a analizar su vida, a analizar sus estrategias de regulación, a analizar cómo experimenta, cómo organiza su experiencia, y siempre llegamos a la razón de por qué genera esas crisis de pánico. Siempre tienen una explicación, siempre tienen una lógica, solo que en el momento o la persona, ¿cierto?, no lo puede ver, cuesta mucho verlo. De hecho, nosotros mismos que somos profesionales en esto, si nos diera una crisis de pánico, por ejemplo, quizás no podríamos entender en el momento por qué nos está sucediendo. Claro. Pero con ayuda profesional, ¿cierto?, o en terapia, siempre se va a llegar a el por qué me sucede esto, y una vez que se comprende, ¿cierto?, que por lo general son formas que la persona formas en que la persona no ha regulado bien sus emociones, ¿cierto? Quizá ha tenido crisis ansiosas en el pasado y no la ha regulado de buena manera, ¿cierto? Y ha ido como acumulando todo eso, que finalmente pueden pasar años y de la nada me puede llegar un ataque de pánico, ¿cierto? Claro. Entonces por eso siempre es importante ir a terapia, porque la terapia no solo trata el síntoma, sino que ayuda a comprender el porqué de estos síntomas, cómo yo construí mi identidad para que llegue a tener estos problemas, ¿cierto? Claro, así como el por qué, el cómo se dan esas experiencias, claro, igual, pues el cómo se van elaborando. Claro. ¿Qué es lo primero? Por ejemplo, hay personas que lo primero que sienten en una crisis puede ser un pensamiento de que se van a morir. Pues eso puede ser la primera señal. Hay otras personas que su primera señal puede ser que se duerma una pierna. Claro. Por ejemplo. Exacto. Entonces, saber eso que individualmente experimenta cada sujeto ante una crisis de ansiedad ayuda a conocer más, a entender, a identificar y posteriormente a regular. Claro. Ahora, el último que menciono acá, como para que quede bien claro, es que esto de el cómo se dan las cosas y el por qué también se van dando las cosas de estas situaciones de crisis de ansiedad o crisis de pánico, eso se hace posterior. Porque cuando la crisis está en el momento, cuando aparece, lo que nosotros tenemos que focalizarnos es en afrontar. Claro. Afrontar la situación. Por eso mismo hay algo que en psicoterapia se conoce como los planes de contingencia, ¿cierto? Exacto. Que nos son planes bien específicos que nos ayudan a ver, a saber y delimitar con precisión qué poder hacer ante una crisis de ansiedad. ¿Qué Exacto. es lo que se puede hacer? Exacto. Porque a cada persona le puede ayudar algo distinto. A personas tal vez les puede ayudar a aislarse un poco y estar, claro, en un contexto más libre de estímulos. Hay otras personas que les puede ayudar todo lo contrario, claro, como ir a un lugar con mucha gente, claro, o hablarle a otra persona. Necesitar un anclaje, ¿cierto? Alguien que te esté diciendo, no, está bien, está todo bien, tú tranquilo, claro, ¿cierto? Otras personas, como tú dices, no necesitan eso. Claro, cada persona, cada experiencia es diferente, y eso es importante que un profesional te ayude con estos planes de contingencia, porque vas a ver primero llevarte a que tú te observes, y una vez que tú te observas y te comprendas, vas a saber qué es lo que necesitas realmente en esos momentos, ¿cierto? Claro. Así vamos entonces en el momento afrontando la situación para poder regularnos, para poder llegar a la regulación. Y también en el proceso de terapia psicológica vamos a ir pudiendo entender el cómo y el por qué también van surgiendo estas experiencias. Lo último que menciono antes de ir cerrando este podcast es lo que no hay que hacer. Que lo que no hay que hacer en esta crisis es apagar el fuego con benzina. ¿A qué me refiero con eso? Y, tenemos que ponernos en el lugar de lo intenso y lo sufrido, por así decirlo, que son estas experiencias, el intenso malestar psicológico y emocional que se experimenta. Entonces, si yo estoy atravesando ahora una crisis de pánico o de ansiedad con este malestar emocional y psicológico tan intenso, yo no me puedo poner tranquilo.
Entonces, frases como, oye, tienes que estar tranquilo, Sí. oye, tienes que calmarte, es echarle benzina al fuego, ¿ya? Claro. Entonces, a veces abrazar mucho a la persona igual puede ser como un poco contraproducente, eso va a depender Sí. de las características individuales de la persona, ¿cierto? Claro, una frase que está de moda ahora, te está atrapando, Claro. deja de atraparte, así como, no, eso... Oye, deja de atraparte, Sí, piensa en bo. otra cosa, oye, no le dis tanto color, o oye, cálmate, tienes que calmarte, Sí, tienes que relajarte, claro. y no, pues, o sea, ¿cómo me voy a relajar? ¿Cómo me voy a relajar si estoy pensando que me voy a morir? Claro. ¿Cómo me voy a relajar si mis palpitaciones están así a 1000 por hora? Claro, o me cuesta respirar, Claro, ¿cierto? pues, entonces no podemos relajarnos y eso incluso, estimados auditores, puede ser como contraproducente. Claro. Puede hacer que la crisis sea mucho más molesta para la persona y para nosotros que estamos acompañando Claro. también, pues, porque tenemos este objetivo de control, pues, de querer controlar la crisis, de querer dejar de sentirme mal, pues. Y si fuera tan fácil, pucha, ojalá fuera así, pero no es así, Claro. es un poco más complejo. Entonces, ¿qué nos puede ayudar más ahí como acompañantes de estos momentos de crisis? Frases como estoy aquí contigo, te voy a acompañar hasta Claro. que te sientas mejor, Claro. esto es algo pasajero Claro. y no va a durar para siempre. Tú me dices cómo te puedo ir ayudando, ¿cierto? Claro, preguntar, pues Sí. que no sé, pues te sientes más cómoda si me acerco, si me alejo Sí, un poco, claro. no sé, necesitas... sentarte, caminar. Claro, quieres sentarte, quieres caminar, Claro. no sé, quieres mojarte el pelo, quieres darte una ducha. Agüita, claro. Acompañar, po. Exacto. Acompañar, y con la compañía a veces es suficiente, bien, entonces no hay que apagar el fuego con benzina, no hay que como insistir tanto en que la persona se calme porque sencillamente no lo puede hacer en ese momento, y no es que nunca se va a calmar, sino que va a calmarse, Claro. porque como vemos, esa intensidad, esa respuesta tan intensa es insostenible para largo plazo. Claro, exacto. Bueno, una última cosa igual que quiero yo decir para cerrar, por lo menos por mi parte, es que superar una crisis de ansiedad o una crisis de pánico no es terminarla de manera rápida, sino es transitarla, es vivirla sabiendo que va a estar a salvo, que finalmente va a seguir a salvo, ¿cierto? Que no va a morir, que no va a suceder nada grave. Es, como hemos hablado, es dejarla que se exprese y uno tratar de controlarla, y si no puede, sentirla, vivirla y tener en mente que va a pasar, que se va a acabar, ¿cierto? Entiendo. Sí, pues, y bueno, considerar que las personas que experimentan este tipo de crisis, este tipo de experiencias, puede que en algún momento, bajo ciertas condiciones, vuelvan a experimentarla, ¿bien? Claro. Entonces, el objetivo, chicos, no tiene que ser como que nunca más en la vida me dé una Claro. crisis, sino que si es que ocurre, yo poder saber cómo responder mejor, pues. Exacto. Y a más que nunca más me pase, que nunca más tenga una crisis, eso puede ser incluso contraproducente, porque cuando llega, la realidad nos va a confrontar con que nuestra expectativa de cómo queremos que funcione esto no funciona así. Exacto. Entonces eso genera más ansiedad todavía. Entonces, más que eliminar las crisis de ansiedad, una invitación a conocerlas, a entenderlas, a hablar de ello y a ver cómo podemos afrontar mejor esos momentos. Exacto. Y bueno, ya vamos cerrando este podcast. ¿Nos puedes comentar igual, Axel, tus redes sociales, cómo te pueden contactar, cómo pueden conocer tu trabajo también? Me pueden contactar a través de contemplandoel.self, ¿ya? Que es en Instagram y en Facebook. Y ya también está mi Instagram personal, que es Axel Bauniot Parra. Bien, ahí pueden entonces conocer el trabajo de Axel y bueno, @cambioconsciente.cl, el Instagram también de psicología, de quien les habla, el canal de YouTube donde se suben estos videos, igual Cambio Consciente Chile, y el Instagram de la Radio Rinconada, @r.rinconada. Agradecemos, Axel, la disposición a estar acá en este podcast. Gracias por entregarnos un poquito de tu conocimiento y por compartir también en esta conversación. Ha sido súper enriquecedora y te agradecemos mucho por estar acá y por estar dispuesto a este podcast. Bueno, el agradecimiento es mío, muchas gracias por la invitación. Siempre es importante hablar de temas como esto, informar, ¿cierto? Y desde la ciencia, desde la teoría de lo empírico, ¿cierto? Porque hoy en día igual existe mucha desinformación sobre este tema. Claro. Entonces siempre es un agrado estar con un colega y hablar de estos temas para informar de manera responsable de cómo
qué es la ansiedad y cómo tratar estas crisis, ¿cierto? Así que muchas gracias a ti, Felipe. Ya pues, estamos entonces, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que estén escuchando, y ahí nos estamos viendo. Que estén muy bien, que tengan una buena semana. Chao, chao.